Gracias. Espero que se escuche bien, si se escucha. Pues como siempre, me da un gran placer estar aquí. Felicidades a todas, a todos. Felicidades, hemos ganado, ¿no? Felicidades primero, felicidades. Después, también agradecer, desde luego, a la directora académica, a Claudia Gómez-Haro, a la doctora Claudia Gómez-Haro, a nuestro amigo Ángel Cabrera por su hospitalidad, a todos los compañeros de la mesa, a Irmeréndira, a Rafael Barajas El Fisgón, a Pedro Salmerón, al compañero de Argentina, Carlos López. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Yo no sé cómo podemos mantener nuestra alegría no la expresamos. Les voy a contar un chiste o una anécdota que me contaron a mí de niño. Yo de niño me desenvolví en ámbitos muy religiosos. Yo soy de un pueblo del norte, de Parras, Coahuila, y era monaguillo, ¿no? Entonces yo me desenvolví en esos ámbitos de niño y me acuerdo que algún cura, no sé si esto ocurrió o no, llegó a contar una anécdota. Era un cura jesuita. Llegó a contar una anécdota acerca de un accidente que había tenido en el aeropuerto de la ciudad o aquí en México o en algún país de América Latina, un diplomático soviético en la época soviética de la Guerra Fría, y llegaron con la noticia al cardenal de la Ciudad de México: oiga, señor cardenal, fíjese que el diplomático tal tuvo un accidente de aviación. Y el cardenal se puso muy serio y le dijo: ¿cómo le haremos para no alegrarnos? Claro, es un chiste negro, pero bueno, esa idea la tengo en la cabeza y quise transmitírselas. Fíjense nada más cómo vamos. Vamos, según el PREP, el programa de resultados preliminares, a las 4:54 cuando salí de mi casa, con el 77% de las actas de la elección presidencial. El porcentaje era el que se dijo aquí: a favor de AMLO el 53.05, pero falta más del 20% de actas de computar. Se puede variar. En senadores, apenas el PREP a las 5 de la tarde había registrado el 74.16 de las actas, y ya tenía la coalición nuestra, Juntos Haremos Historia, 32 senadores, de mayoría. Y respecto a los diputados, con el 74% de las actas computadas del PREP, llevábamos 220 diputados de mayoría. Esto significa que nos faltan los senadores de representación proporcional y los diputados de representación proporcional. Es decir, seguramente vamos a tener mayoría absoluta en las dos cámaras. Y eso desde luego le va a permitir al gobierno del presidente López Obrador, pues, aprobar las leyes secundarias, el presupuesto, en fin, tomar muchas decisiones importantes. Es verdad que otras no las vamos a poder tomar porque no tenemos las 2/3 partes de los diputados o de los senadores o la mayoría de las legislaturas para aprobar reformas constitucionales o algunas decisiones como nombramiento de ministros de la Suprema Corte o de consejeros del INE, o en fin, que también se requieren 2/3 partes, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados. Pero muchas decisiones sí las va a poder tomar esta mayoría. Entonces, es una noticia magnífica. En la historia reciente del país, pues ningún presidente, ¿no? Ningún presidente había obtenido esta mayoría, este porcentaje de votación a favor. Esto solamente ocurría en las épocas del partido hegemónico, cuando el PRI tenía el control del país, el control absoluto. Pero desde el sexenio de Salinas, de Gortari para acá, pues ningún presidente de México
había ganado con el 53, con el 54% de la votación válidamente emitida. Entonces es una noticia extraordinaria, extraordinaria. Y eso se debe a la labor de muchas personas como ustedes, de muchas ciudadanas, de muchos ciudadanos, de todo este pueblo que ha estado con Andrés Manuel durante tantos años, ¿no? Tantos años, y antes también con la construcción histórica de los procesos políticos en nuestro país, de apertura desde los años 70, después en el 88, en fin, en oposición, en resistencia al modelo económico neoliberal, a ese modelo que nos ha oprimido, que nos ha dividido como sociedad, que ha provocado desigualdad. Quiero comentarles en los 10 minutos de tiempo, bueno, ya menos que me quedan, algunas condiciones del proceso, porque Andrés Manuel ha dicho cosas bien importantes. Desde luego que tenemos que lograr que el sistema electoral mexicano sea un sistema electoral democrático. No lo es, no lo es. Y para esto se van a requerir algunos cambios legales, seguramente algunos constitucionales. Por ejemplo, tenemos que enfrentar este problema de la compra y coacción del voto. No puede ser que contemos o que digamos que vivimos en una incipiente democracia o en un sistema que quiere transformarse en democracia si el voto se compra, si el voto se vende. Y esto va a requerir de reformas. Tampoco se pueden utilizar los más de 6,000 programas sociales que hay en el país para condicionar los votos. Ni podemos mantener o permitir que el oligopolio de la televisión y de la radio en México, aunque las redes sociales cada vez son más importantes, no podemos permitir que ese duopolio, monopolio, oligopolio siga controlando la cultura, las conciencias, las concepciones ideológicas de la sociedad mexicana. Tampoco el gobierno, creo, del licenciado López Obrador puede permitir que exista en México una ley como esta famosa ley Chayote, la ley de propaganda gubernamental. Es una ley que debe ser abrogada, y también tenemos que modificar muchas cuestiones del sistema electoral, como la existencia del financiamiento privado en las campañas en México, que permite que intereses económicos privados pues tengan un papel destacado en los procesos electorales del país, y muchos otros cambios. Tenemos que lograr el ideal que señala la Constitución mexicana para que las elecciones sean libres y auténticas, es decir, que el voto no se venda y que las condiciones de competencia electoral sean equitativas. Y a ese sistema electoral le tenemos que incorporar fuertes dosis, fuertes mecanismos de democracia directa, como lo que ha anunciado Andrés Manuel, la revocación del mandato, el referéndum, mecanismos plebiscitarios en nuestro sistema político, de consulta vinculante y obligatoria a los ciudadanos sobre muchas decisiones. También respetar la democracia en los pueblos originarios, la llamada democracia comunitaria. Entonces, todo esto es muy importante hacerlo. Déjenles cuento por qué es importante hacerlo con mi propia experiencia del día de ayer. Ayer, después de votar, me pidió Tatiana Cloutier que fuera a Veracruz después de votar, porque había que respaldar al equipo jurídico de Cuitláhuac García. Había mucho temor, y hay todavía temor en Veracruz, de la capacidad de operación política del gobernador Yunes. Entonces, cuando llegué a mediodía allá a Veracruz, a Jalapa, y los compañeros estaban angustiadísimos, estaban aterrados, porque teníamos información de muchos incidentes. Por ejemplo, en Coatzacoalcos, en la fila de votantes, secuestraron a 2 personas, las levantaron y se las llevaron. Había un distrito electoral en donde tardaron en darse a conocer los resultados preliminares, porque ese distrito electoral local estaba controlado por un narco, ¿no?, que estaba en connivencia
con el gobernador Yunes. Y en fin, todos los incidentes que ustedes se puedan imaginar. Yunes se encargó durante la campaña de su hijo a repartir tarjetas de Chedraui y otro tipo de tarjetas sin reglas de operación, sin listas de beneficiarios. Bueno, llegó el momento en donde me dijeron: oye, Jaime, tienes que participar en el OPLE, en el Consejo Local. Había una compañera muy destacada, o hay una compañera muy destacada nuestra allá en Veracruz, en el Consejo Local, y yo no me sentía con derecho para sustituirla. Pero entonces se abrió la posibilidad, porque el del PT no había ido al Consejo, y les dije: bueno, nómbrenme como representante del PT en el Consejo, y ahí entre la representante de Morena y yo logramos algo que va pues contra mi forma de pensar, porque me dijeron: si no custodiamos los paquetes electorales durante el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales, Yunes, a pesar de las actas, es capaz de que va a rellenar los paquetes con boletas electorales. Entonces tuvimos que pedir la intervención de la Secretaría de la Marina. Los consejeros electorales locales no querían, no estaban en disposición de autorizar esta petición, porque la policía que iba a resguardar los paquetes electorales era la policía estatal. Entonces nosotros decíamos: pero eso ¿cómo es posible? El gobernador es el jefe de la policía estatal, el candidato que compite es el hijo del gobernador, existe un claro conflicto de interés, tenemos que pedir la intervención de las Fuerzas Armadas Federales, de la Marina, para custodiar los paquetes electorales. Ustedes no pueden ser cómplices, consejeros electorales del OPLE. Sí, supongo que han recibido muchas presiones, y comenzamos a tocarles el orgullo, el amor propio, a decirles que estaban presionados, que estaban entregados al gobernador Yunes, que tenían que ser independientes. El representante del PAN trata de regañarlos, a uno de los consejeros, que habla de la violencia en el Estado, la violencia política. Entonces pido que no se reconvenga al consejero, que teníamos que salvaguardar la autonomía del órgano. Entonces, logramos al fin que los consejeros ahí apresuradamente firmaran un oficio dirigido a Peña Nieto y con copia al INE, a Lorenzo Córdoba del INE, pidiendo la intervención de la Secretaría de Marina para resguardar los paquetes electorales. Pero esto que les estoy hablando de Veracruz no es privativo de Veracruz. Esto se vivió en Puebla, se vivió aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México estuvieron comprando votos en la delegación Coyoacán. Vi un video hoy en la mañana en donde en la Gustavo Amadero llegó un grupo de personas, militantes o simpatizantes del PRD, a una bodega electoral con ánimo de robarse los paquetes electorales y destruirlos. En fin, son cosas que cotidianamente estamos viviendo. El clima de violencia política en nuestro país. Yo hace muchos años, hace más de 15 años, que fui funcionario electoral, pues yo recuerdo que había prácticas ilegales de fraude electoral, pero el nivel de violencia que estamos viviendo política en México, como hoy, en este proceso lo vivimos, nunca antes había existido en la historia reciente del país. Entonces hay que empezar a modificar este sistema electoral y transformarlo para que sea libre, auténtico. Y ya quiero decir brevemente, antes de terminar, pues que viene lo importante. Ya ganamos, pero vienen etapas fundamentales para la historia de nuestro país. Si queremos que exista en México esto que muchos llaman, empezando por López Obrador, la cuarta transformación del país, pues hay que ir preparándola. Pues desde el día de ayer comenzó López Obrador anunciándola en el Zócalo, pero este proceso pues tiene primero pasos, ¿no? La primera etapa es la de la transición o el interregno, desde este momento hasta el día 1 de septiembre, en donde tendrá que definirse un plan de gobierno preciso, claro, un equipo de gobierno, bueno, que ya está en parte designado, pero tiene que pues establecerse, organizarse muy bien ese equipo de gobierno, el diagnóstico sobre los principales problemas del país, que ya los conocemos: la corrupción, la inseguridad, la desigualdad, la pobreza, el Estado de Derecho.
soluciones muy concretas. López Obrador tiene que llegar el 1 de septiembre a tomar posesión, diciembre, perdón. Qué bueno, ya, perdónenme, ya me estoy adelantando, ya quisiera que fuera, el 1 de diciembre, algo así con un discurso de los 100 puntos con soluciones concretas. Abrogación de la ley Chayote, 1, 2, abrogación de los decretos que privatizaron el agua, 3, así, 100 puntos clarísimos. Y tiene que ejecutarlos y decir en qué plazos y cuáles son los funcionarios de su gabinete, de su gobierno, encargados de la solución de esos problemas. Y luego, desde luego, la paz en el país. Y luego vendrá una etapa fundamental, que es la del ejercicio del poder, del ejercicio del gobierno. Acabo en la UNAM, y con esto termino, con esta reflexión, de presentar un libro muy interesante que desgraciadamente aquí en México no se ha distribuido, de un académico español que se llama Fernando Vallespín, un politólogo. El libro se llama Populismos. Y lo que dice es que los gobiernos populistas son gobiernos, algo así como lo que dice Krause, ¿no? Dice, los gobiernos populistas llegan al poder a través de la democracia, pero en el país, estando ya en el gobierno, destruyen la democracia. Entonces, lo que tenemos, algo muy importante, que en el nuevo gobierno hay que demostrar que eso no va a ser así, que se va a llegar al poder respetando la democracia, respetando el pluralismo político, la libertad de expresión, los derechos de la oposición, la disidencia política, la división de poderes, el federalismo. En eso especialmente el gobierno del presidente López Obrador tendrá que ser especialmente escrupuloso. ¿Cómo va a lograr estas responsabilidades y estas tareas tan importantes? Pues solamente las puede lograr con la sociedad, con el pueblo. Como dijo ayer en el Zócalo, recorriendo el país, estando cerca de la sociedad, él va a perder, él pierde si se desvincula del pueblo. Él, mientras tenga a la sociedad, al pueblo de su lado, gana. Es sumar. Y por supuesto no puede confiarse ni en su círculo de personas próximas, ni en su familia, ni en sus amistades. Él solamente debe tener confianza en el pueblo, en la sociedad, porque la sociedad es la que le va a decir y le va a trazar: esto es lo que queremos. Queremos lograr la paz a través de esta vía. Queremos lograr combatir la corrupción a través de estos caminos. Queremos lograr nuestros problemas de desigualdad a través de estas variables o estos instrumentos institucionales, políticos, jurídicos, económicos. Todo eso lo tiene que hacer a través de su comunicación permanente con la sociedad, con el pueblo. Entonces yo creo que lo que marcará la presidencia de López Obrador respecto a otras presidencias del país va a ser esa comunicación y esa vinculación entre el presidente y su pueblo. No habrá divorcio, habrá matrimonio. Gracias.